Que vamos a ver esta y ahorita les explico las actividades que van a realizar. Esta segunda unidad se llama ambientes educativos. Estos ambientes educativos se refieren, repito, en cuanto a infraestructura y modelos de equipamiento. No de las normales, sino del salón de aula, ¿no? Donde va a estar el docente. Ustedes que conocen la zona, conocen los recursos que están, ¿cuáles creen que sean, o cuáles consideran que sean los posibles ambientes a los que se pueden enfrentar sus alumnos, ¿no? cuando se enfrenta a grupo? Pues que lleguen a una escuela donde, efectivamente, como comentaron anteriormente, ¿no? O sea, una escuela donde no haya ni siquiera computadoras, no haya, o que no haya ni siquiera electricidad. Y suele suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una en Rodolfo. Desde el primer año pues han tenido la oportunidad de ir a diferentes escuelas y tratan de ir a los diferentes contextos, ¿no? Tanto a las zonas urbanas como a las zonas rurales, en ambientes igual de multigrado o solamente un grado, ¿sí? Entonces pues la mayoría de veces me han comentado pues que ellos no cuentan con proyector multimedia porque son muy poquitas escuelas, nada más que en el último grado de que acá así, en alguna que otra sí tienen como que proyector medio, ¿no? Pero comúnmente es eso, ¿no? Ellos tienen que preparar su material, así que con portafolios, con un tipo de, sin considerar el aspecto así que digital, pero así como igual les toca una escuela que sí tengan con esos recursos y que se puedan igual utilizar, ¿no? O sea, así que hay diferentes escenarios, ¿no? Así que, y más en verdad que sí hay bastantes oportunidades, ¿no? Sí, pero sí es así, hay muchísimas cosas y muchísimas escuelas multiculturales. Ahorita vamos a considerar unos ambientes con infraestructuras tecnológicas en donde pudiera haber por lo menos de una a varias, ¿no? Incluso lo ideal sería que llegara al turno 1. Ahorita esta parte, esta unidad 2 lo que pretende es que reflexionen. Ya conocieron, bueno, ya conocen ustedes software que han trabajado. Ahorita vimos algún semblante de lo que pudiera ser cada uno de ellos y ustedes sugirieron algún otro. Ahorita lo que se pretende es de que esto que ya conocen, ustedes cómo lo vislumbrarían en alguno de sus escenarios, cómo lo podrían ocupar. Esta parte se trata de ver ahora cómo vamos a insertar este software que ya escogimos previamente con diferentes características para nuestros propósitos, pero también hay que tomar en consideración con qué infraestructura contamos. Bueno, eso es lo que se vería en esta unidad 2. Básicamente estaríamos hablando de 3 modelos de equipamiento o 3 modelos para impartir la clase, ¿no? Que sería el 1:30, en donde solamente una computadora, un pizarrón electrónico o interactivo y el salón de clase normal, ¿no? Este modelo era el que se estaba trabajando con el ciclo medio, donde el maestro tenía la computadora que era la que proyectaba y los alumnos. El otro, el modelo 3:1, en donde se forman equipos. Si las computadoras no son suficientes, bueno, se forman equipos para que los alumnos trabajen ya sea de minas o fresco computadora. Ahora esto también varía de acuerdo a qué cantidad de alumnos. Y por último, el 1:1, que es el que vamos a ver ahorita, qué posibilidades tiene también para que sea una idea. Que sería, bueno, en algunos casos lo ideal, en otros casos también qué favorece y qué descompensa, ¿no? Pues
En ese se supondría que cada alumno tendría su propio equipo. Y algunas características que tiene, ¿no? Por ejemplo, el Luna 30 la enseñanza está basada en el docente. El docente es el que lleva la clase. Se desarrolla mucho la participación grupal. Se pone un tema y los alumnos son los que participan. En el otro sentido, en el Luna 3, ya está más basado en el estudiante, donde ellos se unen, hacen su equipo y trabajan en la computadora, ¿no? Desarrollan más competencias tecnológicas, porque al estar ya tres en una sola computadora, bueno, ya se pueden dividir el trabajo ahí y pueden, entre ellos mismos, que no les funcione algo, poderlo solucionar, ¿no? Porque llevaría el trabajo colaborativo. Y por último, el 1 a 1. Aquí, bueno, hay más interacción entre el alumno, por supuesto, ¿no? Porque tiene interacción entre el alumno y la computadora. Lo que promueve, bueno, eso sería lo que promueve el 1 a 1. Ahorita, para que les quede un poquito más claro de qué se trata, nos vamos a centrar un poquito en el cómputo 1 a 1, porque, bueno, ya hay algunas estrategias que maneja Intel. Y bueno, hay alguna más literatura que puede apoyarnos, ¿no? Para ver cómo podríamos implementar ya la metodología del trabajo en el aula con ese tipo de cosas. Les voy a pedir que abran en su carpeta la unidad 2 y en la unidad 2 van a abrir escenarios. Es un documento de Word. Para que les quede un poquito más claro cómo hay algunos escenarios en los que han implementado su modelo. Sí les voy a pedir que, si quieren, para que no nos tardemos tanto en leer todo el documento, lo dividamos. Al parecer son 12 hojas. Les pediría que agarraran ya 2 escenarios, los leen y ahorita lo comentamos, ¿no? ¿Cómo lo dividimos? ¿Aquí empezamos? Sí. Usted leería el escenario, la situación 1 y 2, ¿sí? Allá 3 y 4, ¿sí? 5 y 6 y 7 y 8. Y ahorita la 9 la comentamos un poco. ¿Sí? Bueno. Pues aquí dice, primero, la señora Blanes decía que tenía un grupo de alumnos en la cual ellos trabajaban en diversidad. Entonces, a la señora, a la maestra, se les dificultaba mucho organizarlos, porque hay algunos alumnos que ella tenían más avances en cuanto a conocimientos tecnológicos, y había otros que todavía no veían bien lo que es cómo se funciona una computadora. Entonces, todo eso se le dificultaba mucho a la maestra. Entonces, esto fue algo que ella prácticamente casi no controlaba, porque no asimilaba quiénes estaban avanzados y quiénes no estaban avanzados. Entonces, eso se le hacía un poquito más la administración en cuanto a los muchachos, ¿sí? A diferencia de lo que es el 1-1, pero constituye la diferencia, ¿sí? En ese, pues ya cada alumno ya tiene su propia computadora, entonces ahí administra bien lo que es los trabajos de todos los alumnos. Entonces todo esto la maestra lo va visualizando y ella se sorprendía, había mucho avance de los muchachos porque tenían su computadora cada quien, otros estaban haciendo sus trabajos, estaban centrados en los ejercicios o las tareas que se les marcaba, otros inclusive ya trabajaban en grupo, pero la gran diferencia que ellos tenían, porque tenían cada quien sus computadoras, entonces eso se les hace con mayor facilidad el hacer las actividades. Entonces la maestra veía con buenos ojos estos grandes avances, a diferencia de la primera, nada más algunos sabían utilizar lo que es la computadora. Entonces en el caso de lo que es la computación 1-1,
porque allí constituye prácticamente la gran diferencia que estuvo en el primero. Ahí la maestra pudo notar que los alumnos se ayudaban entre ellos, ¿sí? Entonces hay algunos que se centraban cuando se les marcaba un trabajo. La gran diferencia que había en el 1 y en el 2. En el 1, pues en pocas palabras, pues casi no administraba bien la maestra, porque algunos habían avanzados, algunos medios. Entonces en el segundo ya cada quien se ayudaban entre ambos y ya cada quien tenía las herramientas adecuadas para que ellos puedan trabajar, en este caso que es cada quien con su computadora, y eso agiliza mayor el trabajo y la agilidad de lo que están haciendo. Entonces en cuanto a la primera y la segunda. ¿Y la situación 2 más? La situación 2, cuando dice constituye la diferencia, ahí pues los muchachos ya trabajaban ya con más equipo, con más dinámica. Entonces inclusive el alumno cuando no aprendía o no tenía los conocimientos necesarios, apoyaban al otro equipo. Entonces eso es algo que mayormente lo ayuda mucho en trabajar en equipo, y esto es muy importante porque la maestra veía cómo los alumnos intercambiaban opiniones, ayudaban entre ellos y cada quien pues ya tenía más la computadora, y cuando se les marcaba cualquier tipo de ejercicio ellos estaban centrados. Ya había más avances en esta situación 2 que en la primera. La situación 2 pues lógicamente ya todos tienen esas herramientas y empezaron a trabajar. En cuanto a la situación 2. Bueno, en la situación 3, estaba ahorita ya nuevamente, platica la situación de la maestra Blanco, la cual es profesora del 6º nivel, y se enfoca a darse la asignatura de estudios sociales. Acá lo interesante es de que cada estudiante de esta escuela en la que ella se encuentra tiene un ordenador portátil, y cada ordenador portátil está conectado como que a un directorio de toda la institución. Entonces ella puede ir viendo los trabajos que van subiendo los alumnos, cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces de esta manera, por ejemplo, ella puede ver a aquellos alumnos, menciona específicamente el caso de esos estudiantes, uno que en años previos tuvo muchas deficiencias con respecto a sus estudios, y una estudiante que era bastante talentosa. Entonces ella decía que podía revisar los trabajos de sus alumnos, y con aquellos, por ejemplo, que tenían ciertas dificultades, pues les ponía lecturas y trabajos específicamente para que no se encontraran o sea, tareas de muy alto nivel para ellos, ¿no? Y que poquito a poquito puedan aumentar su nivel. Y lo mismo con respecto a los alumnos que tenían un nivel un poquito más avanzado de este estudiante Emilia, les ponía trabajos un poquito más a su nivel, un poquito con más dificultad, para que igual les a otro tipo de trabajo, ¿no? Y de esta manera podía ir trabajando ellas con esos recursos, ¿no? Esto de una u otra manera ya igual lo hemos manejado, ¿sí? A nivel universidad. Pero igual un director activo, cada quien no tiene una computadora portátil, pero cada quien tiene una cuenta individual, y en esa cuenta pasan sus tareas y el maestro puede accesar, ¿no? Pero incluso eso se podría hacer ya con las herramientas que están en la nube, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, los archivos estos de Google Docs, todo esto. Y el otro caso es en el caso del modelo 1.1, pero con los estudiantes. Y la situación número 4 es igual modelo 1.1, pero más enfocado al trabajo entre los profesores interdisciplinario. ¿Okay? Entonces ella decía que igual una maestra de secundaria, el último grado de secundaria. Entonces, pero allá lo que ella tenía que hacer es administrar su tiempo para poder ir como que acomodando las asignaturas que ella daba con las de sus demás compañeros profesores. Allá cada quien tenía igual un ordenador portátil. Y era curioso la forma en que se comunicaban, porque era por medio de correos electrónicos. Entonces, cuando el maestro de la orquesta de jazz le decía a la profesora por medio de correo electrónico que están trabajando tal tema. Entonces, ella adecuaba sus clases a este tema que están trabajando, ¿no? El otro profesor, igual por correo electrónico, le avisaba a sus demás profesores que iba a estar trabajando tal tema, y igual adecuaban las clases en ese tema para que estuvieran manejándose, ¿no? Y así, de esa forma, iban como que, si no se podían ver de manera presencial, pero sí por medio del ordenador se iban comunicando. Eso es como una forma de comunicación para que todos estuvieran conectados con respecto a lo que estaban estudiando. Y así sencillamente
este cuarto caso. O sea, Sí, finalmente, o sea, no es el caso así muy, lo que les decía, no son casos tomados de Estados Unidos, pero sí podemos ver así como algunas sugerencias, ¿no? De situaciones que pudieran pasar aquí. Continuamos con la 5. Bueno, este caso se llama Con diseñar y descubrir, que es de la nación de Navajo. Fueron estudiantes de secundaria. Y bueno, y se les dio una donación a la señorita Her, y cada alumno obtuvo una computadora. La idea era que ellos estén diseñando modelos computacionales en sus máquinas. Resultó muy bueno porque bueno, esto generaba a tener cada quien con su computadora, y los propios alumnos fuera de clase sigan trabajando sobre ese asunto. Incluso para las dudas se creó un blog, y ahí habían preguntas, sus respuestas, compartían los trabajos, los reportes. Bueno, se estaba dando ¿cómo decir? Una manera muy accesible de trabajar. Sobre todo ellos se motivaban, estaban motivados porque eran gente de bajos recursos. Entonces, al tener una computadora, como que la motivación se iba dando, ¿no? Y bueno, eso permitió que se crearan estos modelos, ¿no? Y que haya un buen trabajo entre los alumnos y la profesora. Ella estaba completamente pendiente a través del blog. Entonces, eso es en cuanto a la situación 5. En la 6 es igual, fue en secundaria, con la maestra Rebeca Masis. Y aquí lo que hicieron es un poco el hecho de, pero no me acuerdo porque como leí el otro, ya me confundí con... Sobre inglés, ¿no? Eso en inglés, sí. Igual les dieron una donación, cada quien tuvo su computadora. Y era sobre escribir, ¿no? Que incluso ya que alguien tenía su computadora, la maestra entraba y les decía, bueno, eso va a ser el trabajo, obsesión. Entonces se enviaba su correo, los alumnos leían, hacían el trabajo por 10 minutos, se enviaban a 2 compañeros. Luego del tiempo designado se juntaban todos y se daban una retroalimentación. No es necesario que yo se lo mande a todos, únicamente a algunos. Y ya con la retroalimentación iba mejorándose esto. Y esto era constante. La maestra daba la retroalimentación general, daba como que las nuevas indicaciones y volvía a trabajar en equipos o individual. El mejor escrito que se haga era que se iba a poner una revista que la maestra iba a diseñar, pero la mecánica era que el escrito era a través de su computadora. Y que bueno, ahí no se iba a utilizar una libreta, sino que te daban en las recomendaciones, lo trabajabas ahí. La maestra iba a estar en el tiempo de la clase esperando si alguien tiene alguna duda, o si no iba a estar revisando los escritos que están subiendo los alumnos. Y bueno, como todo, sí permitió esta facilidad porque eran alumnos que en su casa, igual como en el caso 5, lo podían continuar, ¿no? Y bueno, aquí se manejaba mucho esa parte, ¿no? De que un tipo móvil, por ejemplo, sin utilizar esta plataforma, había ese trabajo en las computadoras. Seguiría usted, maestro, pero me dicen que hicieron relleno negro y se fría rápido, ¿no? Vamos a ir. No, queso relleno. Queso relleno. Queso relleno. Yo puedo hacer esto rápido. 2 minutos. Pasar. Bueno, aquí habla de que esta institución, Conversión 1 a 1, promueve las evaluaciones alternativas. Se cuenta el caso de Carla, que es una niña de 8º grado, si no me equivoco, en el cual ellos hacen un trabajo multimedia, es un video multimedia en el cual la van a evaluar todos sus demás compañeros. Pues que aquí más que nada tanto explicar de que esta forma de enseñanza ayuda
a que ya no solo se trabaje con pruebas de papel y lápiz, ¿no? Sino que se va adquiriendo, porque dice que la maestra, desde un principio de la unidad, sube la rúbrica con la cual va a evaluar. Entonces, todo ya tiene los criterios de evaluación, todo ya sabían qué iba a pedir la maestra, y entre todos le iban a calificar. Entonces, aquí, como que le quita protagonismo al maestro, ¿no? Y reparte bastante más democrático para todos los estudiantes. Es lo que comenta. Y dice que a Carla le gustaba más porque era algo más dinámico y era diferente, porque ella podía hasta quemar un disco de su trabajo y guardarlo para futuras referencias, ¿no? Y una especie de evidencia de su paso por el 8º grado. Ese es el primer caso. El segundo es colaboración, 1 a 1. Yo le cuento a un muchacho que es Ramón, en el cual estudia y trabaja. Entonces tiene muy poco tiempo para poder dedicarse a la escuela al 100%. Entonces él se mete en un proyecto con su amigo Eduardo, en el cual iban a investigar sobre las cuestiones de la agricultura, de productos genéticamente modificados para el beneficio humano. En este caso ellos empiezan a hacer el proyecto, pero no tienen los tiempos necesarios para poder sentarse a platicar los dos juntos, ¿no? Por las diferentes actividades que ellos realizan. Entonces dice que esto que fomenta mucho ese trabajo en equipo no presencial. Que sea síncrono. Ajá, se hace, cada quien trabaja y se van pasando las actividades, ¿no? Y se van modificando los textos de acuerdo como ellos lo van viendo, ¿no? Entonces, como el maestro Hugo practicaba ayer, ¿no? De la colaboración en Google Drive, ¿no? Que tienes un documento, lo modificas, lo quedas, por ejemplo, aquí en Dropbox, ¿no? Que igual puedes crear un documento, trabajar en él y pues volver a subir y mejorarlo, ¿no? Entonces, aquí es que fomenta mucho este tipo de cosas. Habla igual también del web blog, ¿no? En el cual pues ellos invitaron a otra gente a que opinen sobre lo que están haciendo, ¿no? Y esto ayuda, enriquece más con las opiniones de todos, el mejorar los beneficios de esta. Bueno, de lo que estuvimos viendo, algún comentario o reflexión que hayan podido ver de las lecturas de los escenarios. 1 a 1. Pues, bueno, en mi caso pues vimos de que pues es modelo 1 a 1, pero no solamente con los estudiantes, sino que igual se puede aplicar en este caso con los profesores, ¿no? O sea, de que es una forma igual que se puede trabajar. Y en el sentido de que, por ejemplo, a veces sucede de que queremos trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Con otros profesores, pero muy difícilmente a veces los podemos ver presencialmente, ya sea porque no coinciden los horarios, porque a veces dan otras clases en otras escuelas, como normalmente sucede, ¿no? Entonces es una alternativa que se puede utilizar, ¿no? Para que se vayan como que coordinando. Y de hecho en la asignatura que probablemente se va a impartir, pues va a ser un eje incluso ya como que viéndolo como un poquito fundamental, porque muchos de los trabajos que pueden entregar en otros proyectos, en otras asignaturas, pues se va a ir viendo relacionado con lo que se vaya estudiando acá, ¿no? Entonces de esa manera se puede como que coordinar, ¿no? Ese maestro que va a dar esto de historia, como decían, ¿no? De educación en el aula, si va a marcar algún proyecto en el alumno, de que haga alguna presentación, algún video, pues se va a complementar con esta parte, ¿no? Pero se puede coordinar. Yo me puedo coordinar con el maestro de esa asignatura, pues no sé, vía correo electrónico, vía algún del grupo del semestre, no sé. Y lo mismo sucede igual con los alumnos, ¿no? Que es otra forma en que ellos... Sería lo ideal que cada quien, como usted señala, ¿no? Que cada quien tenga su computadora, aunque igual eso impediría que se generen otras formas de dinámicas de trabajo, ¿no? Pero bueno, habría forma de que igual se organicen los grupos, ¿no? Para que sea... A pesar de que cada quien tenga su computadora, pero que igual de manera cooperativa o colaborativa trabajen con sus demás compañeros, ¿no? Sí, de hecho, también es como las categorías que vimos, no vienen en el estado puro. Nosotros en el salón de clases podríamos estar implementando diferentes modelos. Incluso hay uno que ya en la literatura de TIC se habla mucho del, no sé si lo han escuchado ese término de blending. Sí. En donde es la parte presencial, pero reforzada con la parte de línea o virtual, por así decirlo. Entonces, ¿algo más, maestros, que quieran agregar? Muy interesante, ¿no? Todo esto del uso que se puede dar a la hora de no solo para nosotros, ¿no? Que pues, sabemos que vamos a impartir la asignatura, sino será muy bueno hacerlo llegar a
a todo el personal de la escuela, ¿no? Que puedan utilizar esas herramientas y sobre todo que conozcan para no duplicar, digamos, como tal maestro, no duplicar el trabajo muchas veces. No, de hecho, así como está planteado el programa, lo que se pretende es de que estas herramientas que se vayan aprendiendo en esa asignatura las vayan aplicando con contenidos de las demás asignaturas. Porque si no, por ejemplo, yo les voy a encargar que me generen un proyecto utilizando herramientas, de esas herramientas, y que a lo mejor en otro lado le están pidiendo también otro proyecto, pues van a hacer duplicar el trabajo y sin que, o sea, utilizando las herramientas aquí y otras allá. Entonces, lo que se pretende es que sea más integral y, bueno, más bien transversal. Ándale, exactamente, transversal. ¿Algo más? Miren, no vamos a hacer la lectura de todo el otro. Abran el documento que dice e-learning, Intel, por favor, en la misma carpeta. Nada para mostrar acá. Este documento está más enfocado a la parte de e-learning, que realmente esa parte la vamos a ver en el siguiente módulo, en la siguiente unidad. Aquí hay un poquito de lo que vimos en esto. En la página 3, que viene siendo la 22 del... entornos de e-learning. Bueno, ahí lo van a ver ustedes con su pantalla. Algo que habíamos comentado también desde ayer era de que trabajar con este tipo de herramientas requiere mayor planeación. Esto también se ha reflejado en la parte de cómo vamos subiendo, ¿no? En cuanto al uso y manejo de cada una de estas herramientas. Se fijan, están básicas, laboratorio de PC, e-learning en aula y e-learning 1 a 1. Se fijan, aquí viene esa tablita, el impacto de la transformación, cómo se va implementando el uso de esto. Pues bueno, eso se los menciono ahorita. Sí sería muy bueno que ustedes leyeran todo el documento completo, porque les puede aportar ideas de cómo utilizar algunas herramientas en general, ¿no? Pero les quería mostrar esa parte porque finalmente son diferentes ambientes o equipamientos. Aquí son esta primera parte de TIC básicas, tiene que ver más cómo el docente se capacita en cuanto a la parte administrativa de las herramientas. Esto tiene que ver mucho con el curso anterior de las TIC en la educación, ¿se acuerdan? Del que salió el semestre anterior. No sé si llevaron ese programa. En cuanto a las TIC, en el programa anterior, usted sí estuvo en los otros cursos, ¿no? Sí. El anterior curso a se llama las TIC en la educación. Y ahí se ven herramientas ofimáticas, también hay un poco de software, se ven el trabajo por proyectos, pero está un poco más enfocado en el alumno normalista, en que aprenda a usar esas herramientas para su trabajo escolar. Es decir, que aprenda bien a usar las herramientas de Office para las tareas que les pidan, etc. Bueno, todo lo que viene en ese curso, ¿no? El trabajo por proyectos. Que si les encargan algo ya sepan cómo generar un proyecto, que a lo mejor ellos en su carrera van a estarlo viendo más adelante, pero finalmente es como sentar las bases. Debería ser la continuación, pero desde otro enfoque, en donde son herramientas que le van a servir, pero ya en su práctica profesional. ¿Sí? Las otras son con su práctica como estudiante, y esa ya vendría siendo como su práctica profesional. Entonces, bueno, les queremos mostrar este cuadrito porque finalmente aquí hay diferentes ambientes de aprendizaje, ya sea el laboratorio, que sería un laboratorio como el e-learning en el aula, que realmente ese e-learning en el aula vendría siendo como el blending que les comentaba. Se da alguna parte aquí y otra parte de la comunicación en línea. Ahora, yo sé que hay muchas escuelas o alumnos que no tienen las condiciones, ¿no? Ni económicas ni sociales. Entonces, bueno, ahí sería cuestión de adaptar las herramientas que vimos con las herramientas que están en la nube, etc. Y bueno, a lo que se pretendía llegar es a esta parte, ¿no? El e-learning, ¿no?
Ahora, todo este enfoque que está, tanto en el programa como en la literatura que les hemos estado mostrando, mucha de la que está ahorita, está centrada en el estudiante, todo el enfoque está centrado en el estudiante. Y bueno, aquí viene una grafiquita muy sencillita adelante. Sí sería muy conveniente que leyeran completamente este artículo, porque aunque este es para implementar el e-learning, sí da muchos parámetros de lo que hemos estado viendo aquí. Vean, cuando la enseñanza está centrada en el docente, el maestro es el que tiene todos los recursos a su alrededor. Tiene a sus estudiantes, tiene los recursos con los que va a dar clase para los estudiantes, etc. ¿no? Pero el docente es el que está es el centro del proceso. En cambio, en el otro enfoque, que es en el del alumno, el docente viene a formar parte de todos los demás recursos que tiene a su alcance. Aquí está el maestro, otras escuelas y organizaciones a través de la web o de la nube. Tiene bibliotecas, expertos, internet, portal de conocimientos, unidades de aprendizaje y la clase además, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, las herramientas esas que hemos estado viendo y las que ustedes conocen y las que pudieran aportar los mismos estudiantes son como elementos extra para el usuario final, que en este caso sería el alumno, ¿no? Bueno, esa parte sí me gustaría que la tuvieran bien presente al momento de planificar, de hacer su planeación de clase. Cómo planificar para que los recursos sean para el alumno, no que sean para el docente, que sea nada más el que esté dando el contenido, ¿no? Sino que sea o sea, como lo menciono aquí, ¿no? El docente sería un elemento más de esa parte. Aquí tenía pensado una actividad en donde ustedes tenían que generar una planeación de clase en donde involucren una herramienta de las que hemos visto, la que ustedes quieran, y ni siquiera de las que hemos visto, las que a lo mejor ustedes conozcan, que puedan funcionar, pero tomando en consideración un escenario de los que hemos visto, ¿no? Ya sea que es 1 a 30, 3 a 1 o 1 a 1. Una planeación muy sencilla, ¿sí? Es decir, un ejemplo, es como ejemplo. Yo les voy a decir que vamos a ver el tema de, a lo mejor no el tema, ¿no? Estamos trabajando sobre matemáticas, X tema. Pero yo tengo una aula en donde nada más tengo una computadora y un proyector. Y a lo mucho no tengo que saber de todo. ¿Cómo podría ser mi planeación? Tomando en consideración ese ambiente. O bien, cada alumno tiene su trabajo. Por ejemplo, yo tengo que planear mi clase para que cuando lleguen aquí cada un alumno alcance una computadora. Ese sería cómputo 1 a 1. Todos tienen una computadora, por lo menos en esa clase. ¿Cómo genero mi planeación? O tengo 10 computadoras, pero tengo 30 alumnos. ¿Cómo genero una planeación con ese? Tomando en consideración el software que dimos, las consideraciones de qué software se adapta mejor para cada uno de los escenarios.